colgado en esa cruz, Jesús estaba siendo hecho pecado por causa nuestra. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos Jesús vosotros. murió en nuestro lugar. Él tomó sobre sí. Para mí es un gozo en esta mañana poder abrir las Escrituras y continuar o entrar de lleno, básicamente hoy vamos a entrar de lleno, en el primer mensaje que Jesús le da a las 7 iglesias del Apocalipsis. La semana pasada lo que hicimos fue colocar un contexto, poder ubicarnos en la historia, en el momento histórico, en que los hechos que comenzaremos a ver desde hoy se dan. Y nos encontramos al apóstol Juan, al discípulo amado de Jesús, ya en las postrimerías de su ministerio. Estaba ministrando desde la importante ciudad de Éfeso, en un momento donde los romanos estaban persiguiendo a los cristianos, y por él predicar el evangelio fue desterrado a la isla de Patmos. Y desde la isla de Patmos, un domingo como hoy, el día del Señor, Jesús le da una visión al apóstol Juan y le da unas instrucciones que todo lo que él iba a ver, lo escribiera y lo enviara a cada una de las iglesias del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Y aprendimos, yo espero que lo hayamos aprendido, que en aquel contexto y en aquella realidad, cada una de esas iglesias tenían desafíos, retos, dificultades, amenazas reales. Como toda iglesia en el día de hoy tiene retos, amenazas, desafíos, problemas, circunstancias reales. Pero que Jesucristo como Señor, dueño y pastor de la iglesia no está ajeno de lo que está sucediendo y Él tiene control de su iglesia. Y ese es el ánimo que nosotros debemos ver cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis y lo estudiamos. El libro de Apocalipsis no debe ser un instrumento de terror, sino un instrumento de esperanza. Y esa es mi oración, que aunque no vamos a estar estudiando todo el libro, solamente nos vamos a enfocar en el capítulo 2 y el capítulo 3, aun cuando vamos a ser desafiados por la palabra, aun cuando vamos a ser corregidos por la palabra, podamos salir animados y con la esperanza de que Cristo tiene cuidado de su iglesia. Así que hoy vamos a tratar de poner en práctica aquellas instrucciones de Jesús en el capítulo 1, versículo 3. Él dijo que el que lee, escucha y guarda, o sea, practica las palabras que él iba a decir, estaba seguro. Él le iba a guardar, le iba a sacar provecho, porque el tiempo está cerca. Así que Jesús comienza con la iglesia madre del resto de esas iglesias, que es la iglesia en la importante ciudad de Éfeso. Así que hoy vamos a estar estudiando la iglesia de Éfeso y por eso te pido que vayas a tu Biblia, Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7, pero en lo que usted busca la lectura y el texto que vamos a estar leyendo y estudiando esta mañana, yo quiero que usted anote ahí en su bosquejo, en su libreta, en el outline que usted tenga, estas palabras que me dijo hace unos años el pastor Johnny Hunt, porque creo que van a ser muy útiles mientras desempacamos este texto. El pastor Johnny me dijo en una ocasión: Félix, yo oro por tu vida, oro por tu ministerio, oro por tu familia. Yo oro que tú puedas no solamente comenzar bien, sino terminar bien. Porque muchos comienzan bien, pero terminan mal. Muchos comienzan bien, pero terminan mal. Muchos comienzan bien, pero terminan mal. Y si usted hace un rápido repaso a gente amada que usted conoce,
a su mente va a venir mucha gente en el Señor y fuera del Señor que han comenzado bien, pero que han terminado mal. Y esas palabras que el pastor Johnny me dijo, yo las tengo muy presentes y yo ruego al Señor que mientras desempacamos este texto, usted pueda ver la vida de creyentes que comenzaron bien, pero que desafortunadamente terminaron mal. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Vamos a leer, vamos a orar y entonces comenzamos a trabajar. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Versículo número 4, circule, subraye esta expresión. Pero tengo esto contra ti, que has, subraye, dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Vamos a orar. Padre, yo soy incapaz de poder explicar y aplicar estos 7 versículos a la vida de tu iglesia, al corazón de cada hombre y de cada mujer que está aquí. Pero el poder de tu Espíritu es capaz no solamente de eso, sino de transformarnos con las verdades que acabamos de leer y vamos a explicar. Y por eso te rogamos que tú nos ministres, que tú nos desafíes, que tú nos enseñes, que tú nos capacites y que podamos salir con las herramientas y la esperanza para ponerla en práctica. Háblanos, estamos listos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Sería muy irresponsable de mi parte si yo inmediatamente, después de leer estos 7 versículos, comienzo a desempacar lo que dice ahí y a explicarlo. Porque si yo hago eso, usted no va a poder percibir, entender el sentido de urgencia con la que Jesús le está hablando a esta iglesia. Si no nos detenemos y vamos hacia atrás, hacia el inicio, el desarrollo, la encomienda, la reprimenda que Jesús le da a esta iglesia a través de otros hombres, no pudiésemos entender que las palabras que Jesús acaba de decirle a través del apóstol Juan a este grupo de creyentes en una iglesia tan importante en la ciudad de Éfeso, tenían tanto peso, tanto valor, pero también tanta intencionalidad de que ellos las pusieran en práctica. Y es por eso que yo brevemente, porque no tengo todo el tiempo que quisiese, voy a tratar de ubicarnos en un timeline, en una línea de tiempo, para que podamos ver desde el inicio de esta iglesia hasta el momento en que Jesús dice estas palabras. Otra vez, no tengo todo el tiempo que quisiera, pero la mayoría de ustedes nos han acompañado y nos acompañaron por el viaje que los pastores dimos en el libro de Hechos. Y esta iglesia, la iglesia en Éfeso, inició, y lo podemos ver en Hechos capítulo 18.
Pablo saliendo de la ciudad de Corinto y llega a la importante ciudad de Éfeso. Entre el año 50 y el año 52, Pablo se encuentra en esa ciudad, llega a la sinagoga, desafía a los judíos con el evangelio, allí predica y deja a Priscila y Aquila, se establece la iglesia y él sale, prometiendo que va a regresar. En Hechos capítulo 19, en su tercer viaje misionero, 2 años más adelante, Pablo regresa a la ciudad de Éfeso y vemos el desarrollo de esa iglesia. La ciudad de Éfeso, como vio en el mapa, estaba estratégicamente ubicada en el Asia Menor. Tenía un poder político, económico, social, increíble. Se encontraba en un área costera, en área de puerto. Así que comercialmente era estratégica e importante. Políticamente era importante porque el emperador romano vivía ahí. Y religiosamente también, una de las 7 maravillas estaba ahí, el templo de Diana, de Artemisa. Así que en esa ciudad, Pablo estratégicamente no solamente plantó una iglesia, sino que regresó y pasó varios años allí. Se invirtió allí y fue usado enormemente por Dios para desafiar no solamente las herejías, sino también la inmoralidad que había en aquella ciudad. Y usted ve en Hechos capítulo 19 cómo a través de la proclamación del evangelio, aquella iglesia, aquella ciudad fue transformada. La iglesia fue establecida. Líderes fueron desarrollados. La iglesia creció y Pablo sale a la misión que Cristo le había dado de regresar a Jerusalén. Así que él sale. Pero en Hechos capítulo 20 nosotros vemos que él hace una parada en la isla de Mileto y manda a buscar a los pastores que él había establecido ya en esa iglesia 1 año después. Y desde la isla de Mileto manda a buscar a esos pastores y este es el discurso que Pablo le da a aquellos pastores. Ustedes vieron, escucharon, fueron testigos no solamente de mi vida, no solamente de mi ministerio, sino que también fueron transformados y escucharon el evangelio que yo prediqué. Yo no rehuí predicarles todo el consejo de Dios. Y ustedes vieron las cosas maravillosas que Dios hizo. Ahora ustedes están a cargo de la iglesia. Y tengo que antes de irme advertirle algo. Vendrán desde afuera falsos maestros que tratarán de dañar a la iglesia. Cuidado. Pero ojo, también desde adentro se tratarán de levantar unos para destruir la iglesia. Su trabajo como pastores es proteger la iglesia. Si usted sigue conmigo, ve el inicio, ve el desarrollo, pero ve también la encomienda en Hechos capítulo 20, en un periodo de 5 años que Pablo le da a esa gente. Cerrando el capítulo 20, en el versículo 35 al 38, la respuesta de aquellos pastores fueron abrazar a Pablo, sabiendo que no iban a volver a verlo, pero ese abrazo fue la muestra de que ellos recibieron con bien la encomienda que le dieron. Y Pablo zarpó y se despidió. Los ancianos, los pastores, regresaron a Éfeso y siguieron pastoreando la iglesia. Si usted recuerda, en el libro de Hechos, luego del capítulo 20, vemos que Pablo llega a Jerusalén, es arrestado, es llevado a Roma y allí tiene un arresto domiciliario. ¿Sabe qué? Que desde cárcel, unos años más adelante, aproximadamente para el año 62, Pablo desde prisión, entonces les escribe una carta a esta iglesia en la ciudad de Éfeso.
Y en esa carta, en Efesios capítulo 1, usted puede ver que Pablo lo que hace a esa iglesia de Éfeso es alabarla. Los aplaude, les reconoce su amor hacia Dios y su amor hacia los santos. Si usted lee y estudia la carta del apóstol Pablo a los Efesios, usted va a ver que del capítulo 1 al capítulo 4, Pablo se concentra en recordarle a ellos lo que ellos eran por la obra de Cristo en su favor. Y en el capítulo 5 y capítulo 6 les dice, ahora por lo que ustedes son en Cristo, modelen el evangelio en sus matrimonios, modelen el evangelio como padres y modelen el evangelio en su relación con los siervos. En otras palabras, la carta de Pablo a los Efesios es un reconocimiento de que la encomienda que le dio a los pastores había llegado a sus oídos, que lo estaban haciendo bien. Lo estaban haciendo bien. Estaban haciendo un gran trabajo, porque Pablo está preso y el informe que recibe es: esta gente lo están haciendo bien, siguieron las instrucciones, y yo lo único que tengo que hacer es aplaudirles, alabarles, motivarles, recordarles, vivan el evangelio que los transformó, el evangelio que ustedes tienen que modelar y compartir. Hasta ahí, eso es una historia preciosa, digo yo, no sé usted, pero eso es bonito y hermoso. Sin embargo, tenemos un problema. Y es que unos años después, Pablo salió de prisión y fue a visitar a las iglesias que plantó. Y a que usted no sabe a qué iglesia fue. ¿A la iglesia dónde? En Éfeso. Porque esa iglesia era importante, era estratégica. Era una Antioquía en el Asia Menor. Era la puerta a aquella área y a Colosas y a Hierápolis. Así que él tenía una región que quería ser impactada desde esa ciudad y de esa iglesia. Así que él sale de prisión y llega allá. Y cuando llega allá, aquí lo puedo decir, en México no lo puedo decir, se encontró un desmadre. Se encontró un salpa afuera en aquella iglesia. Se encontró una iglesia que estaba patada arriba. Todo lo que él les había advertido y aún todo lo que él había aplaudido y alabado, cuando él llegó se encontró 2 años después a una iglesia que había permitido doctrinas extrañas, mitos y genealogías interminables, discusiones inútiles, vanas palabrerías, uso ilegítimo de la ley, mujeres enseñando y problemas en el liderato. Eso fue lo que se encontró. Así que cuando él llega allí y se encuentra eso, él tiene que continuar visitando el resto de las iglesias y deja a su hijo espiritual, Timoteo, como misionero, como pastor interino, a poner en orden en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Y en el capítulo 3 de 1 Timoteo, versículo 14 y versículo 15, él le dice a Timoteo: yo te escribo para que sepas cómo deben conducirse en la casa de Dios. En otras palabras, Timoteo, esta gente olvidó lo que yo les dije, se desviaron, olvidaron lo que yo les aplaudí y reconocí. Ahora pon en orden la casa. Llama a nuevos ancianos y pastores y arregla eso. Ahora, usted ve 1 de Timoteo, la encomienda de Pablo, pero ve en 2 de Timoteo a un Pablo que le está animando fuertemente a Timoteo a que resistiera el que aquella iglesia, valga la redundancia, resistió las instrucciones que Pablo le dio. En un periodo de años los alaba y ahora les está dando una reprimenda. Los está corrigiendo. Olvidaron. ¿Puede ver la trayectoria, iglesia? De una iglesia plantada estratégicamente en una ciudad cosmopolita
con acceso al resto de Asia Menor, que se desarrolla de manera saludable y fuerte, que recibe una encomienda de proteger los pastores a la iglesia, donde más adelante es alabada por su amor a Dios y a los santos. Nos encontramos entonces con una iglesia que había olvidado por completo las instrucciones que había recibido. La pregunta que nos debemos hacer es, después de esa reprimenda que Pablo le da en 1 de Timoteo y que después anima más a Timoteo en 2 de Timoteo, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿recibió la iglesia en Éfeso la reprimenda, la corrección? ¿Qué opina usted? En un periodo de 12 años sucedieron todas estas cosas. Pero ¿sabe lo que sucede? Que 30 y pico años después, Jesús, el Señor, el dueño y el pastor de la iglesia, ahora le envía a través del apóstol Juan, que está desterrado en la isla de Patmos, pero estaba viviendo en Éfeso y supervisando esa y las otras iglesias, una carta. 30 y pico de años después, Jesús les escribe. ¿Y qué hace? Hace 3 cosas en lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 7. Número 1, en el versículo 1, Jesús se presenta. Y a mí me fascina la manera en que Jesús se presenta en el versículo 1, parte baja. Él le dice, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Las 7 estrellas en su mano derecha. Y el que anda entre los 7 candelabros de oro. O sea, el que tiene el control, la llave, el dueño de la iglesia que se pasea entre ellas. O sea, presten atención que quien está hablando es el cheche de la película. Está hablando el Big Dog ahora. Ahí usted puede decir, bueno, pero la palabra es infalible, inerrante, suficiente, autoritaria. Pablo estaba hablando a nombre de Jesús, así que no podemos disminuirlo. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero por alguna razón, aunque Pablo físicamente y mediante cartas y después de visitas con Timoteo les dijo, ellos fueron inconstantes. Y ahora, 30 y pico años después, Jesús les habla directamente y le dice, yo, el que tiene la autoridad y me paseo dentro de las iglesias, te saludo y te voy a alabar. Yo conozco tus obras. Yo sé que tú lo estás haciendo bien. Oh, iglesia en Éfeso, 30 y pico años después que yo te corregía a través de Timoteo y del apóstol Pablo, 30 años después yo puedo decir que tus obras son buenas. Reconozco tu fatiga, reconozco tu perseverancia, reconozco que soportas a los malos, oh iglesia en Éfeso. Yo puedo decir que tú eres una iglesia que pone a prueba a los apóstoles y a los de enlace. Oh iglesia en Éfeso, yo puedo reconocer que tú aborreces igual que yo las enseñanzas de los nicolaitas, de los herejes. Oh iglesia en Éfeso, yo puedo reconocer que tú has sido perseverante y que no has desmayado ante la persecución. Tú tienes al emperador viviendo en tu ciudad. Tú tienes el templo de Diana en tu ciudad. Tú tienes todo que en tu contra, todo que perder y has permanecido firme. Eres doctrinalmente ejemplar. Tu ortodoxia la deben emular. Tu fatiga y tu perseverancia la puedo aplaudir. Tú reconoces a los falsos maestros, los hueles desde afuera. Y tú, al igual que yo, aborreces, escuche bien, las enseñanzas de los nicolaitas. Él le dijo que aborrecen lo que ellos enseñaban, no que los aborrecían a ellos.
Hay una gran diferencia entre aborrecer lo que enseñan los falsos maestros y aborrecer a la gente que está siguiendo a los falsos maestros. Porque ahí estuvimos muchos de nosotros y nadie nos aborreció. Al contrario, nos recibieron. Así que cuidado. Tú aborreces igual que yo lo que ellos enseñan. Yo le pregunto a usted acá que no se entere nadie ni los que nos están viendo y escuchando. Una pregunta. Si usted y yo dejamos esta carta hasta el versículo 3, ¿tuviese un final feliz? ¿O no? ¿Tú le puedes dar un poquito para atrás a la imagen anterior? Una más, ahí. Después de ese inicio, en el año 50-52, en el año 92 a 97, o sea, en 40 a 50 años, nosotros podemos decir, wow, esa iglesia empezó bien, se desvió, pero mire, Jesús le dice que la reprimenda en el 60 y pico funcionó y ellos lo están haciendo bien. En otras palabras, la iglesia en Éfeso, podíamos decir hasta el versículo 3 que era una iglesia ejemplar. O sea que usted puede llegar a la iglesia en Éfeso y podía entrar y podía ver los sugieres en el parking, le daban un boletín, la música sonaba bien, la predicación era expositiva, los estudios bíblicos eran profundos. El discipulado era uno a uno, la gente entendía todo el consejo de Dios, caminaban por encima de las nubes, dividían el mar, hacían caer pan. Eran espiritualmente duros. ¿Sí o no? Si yo dejo hasta el versículo 3 como hacen algunos, pudiésemos decir que la iglesia lo hizo bien. ¿Verdad que sí? Sin embargo, el clímax está ¿en dónde? El versículo 4. ¿Por qué? Porque hay un reproche. Y Jesús le dice, pero es un contraste. Algunas versiones en inglés dicen therefore. Sin embargo, se fueron en otra dirección. Estaban con la ortodoxia y la doctrina correcta, pero en contraste habían, y yo le pedí que subrayara, y quiero regresar ahí al versículo 4, a la palabra dejado. No dice como dicen algunos, perdieron, porque dejar y perder, como decía una canción, no es lo mismo. Dejar y perder no es lo mismo. Dejar es intencionalmente intercambiar, soltar, moverme en otra dirección. Perder, name it. Usted puede decir diferentes razones y formas por las que perdemos una cosa. Pero Jesús le está diciendo a la iglesia en Éfeso, tú eres doctrinalmente saludable, pero espiritualmente débil. Has dejado intencionalmente tu primer amor. Yo no sé usted, pero eso para mí es un wow. El Señor, el dueño y el pastor de la iglesia le está diciendo a la iglesia en Éfeso, como dijo alguien, la obra de Dios llegó a ser más importante que el Dios de la obra. Y la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Ese es el lío en el que estaban los efesios. Le dieron más importancia al hacer que al ser. Estaban más ocupados en los ministerios y en los programas que en su relación íntima con Él. Se concentraron en hacerlo bien, pero el motivo no estaba bien, no era correcto. Se llenaron de información, pero esa información no los transformó. Ojo, que no nos pase lo mismo.
Charles Spurgeon lo dijo así: cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en el cadáver. Ay, mi madre. Un formalismo sin poder. La adherencia a la verdad, o sea, el apego a la verdad, escuche bien, mis queridos hermanos, se amarga en fanatismo cuando la dulzura y luz y amor de Jesús se alejan. ¿Cómo eso es posible? ¿Cómo es posible estar dentro de la iglesia y haciendo iglesia y estar lejos de Jesús? ¿Cómo yo puedo hablar de Dios, cantarle a Dios, predicar de Dios, leer su palabra, hacer mis disciplinas espirituales, servir en la iglesia y estar lejos de Él? ¿Cómo? Es posible. Mírenlos a ellos. A la iglesia 5 estrellas. Miren a la mega iglesia. Con el mejor programa de niños, de jóvenes, de matrimonio, de solteros, de consejería, de predicación, de estudio bíblico. No era suficiente. ¿Sabe? En el café en Éfeso, allí se hablaba de doctrina. Era sólido. Ellos eran sólidos. Allí no leían los institutos de Calvino, estaban leyendo los institutos de Pablo. Estaban sólidos. Y eso les dijo, ¿sabes qué? Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Podemos tener la doctrina correcta y el corazón lejos de Dios. Y esto es lo que yo quiero que usted se aprenda. Y no está ahí, yo quiero que usted anote esto. No podemos separar la gran comisión del gran mandamiento. El problema en la iglesia de hoy, igual que en aquel tiempo, es que estamos más enfocados en ir y hacer que en amar a los que vamos a ir y a compartir. No podemos divorciar Mateo 28 de Mateo 22. No es más importante la comisión que el mandamiento. El gran mandamiento, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, es tan importante como ir y hacer discípulos por el poder y la autoridad que ha sido delegada. Sin esto, es ortodoxia sin sentido. Vas a predicar un evangelio que tú no crees, que yo no creo. Un evangelio que tú no vives y que yo no vivo. Un evangelio que suena bien, pero que no es real en nosotros. Recuerde que Jesús envió a través del apóstol Juan y del apóstol Juan a un mensajero. Algunos entienden que había un ángel celestial que tenía cada iglesia. Otros entienden que era un pastor. Independientemente el mensaje iba para las iglesias, pero lo que Jesús le dio a Juan estaba siendo leído, escuchados por aquel grupo de creyentes, igual que usted y yo en esta mañana o esta tarde ya. Y yo me imagino que cuando la carta llegó hasta has dejado tu primer amor, el silencio garrafal que hay aquí estaba allí. Y algunos miraron a aquel ángel de la iglesia, celestial o carnal, como algunos me están mirando a mí. ¿Cómo? Pero si yo me levanto a las 4 de la mañana a orar, ¿te enseño las rodillas? ¿Quieres ver mi Biblia? Si yo llegué a las 8:30 aquí y me voy a ir a las 2 de la tarde, cuando aquí no quede nadie, yo todavía estoy pasando el vacuum cleaner a este centro. Yo soy un siervo del Altísimo comprometido. ¿Cómo tú me vas a decir que yo estoy entre esos que han perdido su primer amor? No, no lo digo yo, lo dije ese Jesús. Wait, no lo digo yo. Lo dice Jesús. Porque esta carta, como le dije la semana pasada, no es solamente para los efesios, es para los adefesios como nosotros. Es para toda iglesia.
Es para todo grupo de creyentes, en todo tiempo, en todo lugar y en todo momento. Aquellos que piensan que porque saben un poquito más que otros, tienen derecho para facturarle a Dios por sus obras. Algunos que por gracia se le ha revelado la verdad de que el Dios soberano salva, ahora comparten esas verdades sin ninguna gracia y sin ningún amor. Aquellos que ahora aman el conocimiento, pero son como Pablo le dijo a los corintios en el versículo favorito de nuestro hermano Jay, 1 Corintios 13. Metal que hace ruido nada más, pero no tiene amor. Ahora, si dejamos la carta hasta el versículo 3, hay triunfo. Si dejamos la carta hasta el versículo 4, fracasaron. Pero nosotros le servimos a un Dios que es misericordioso, que es grande en misericordia, a un Dios lleno de gracia, que nos los demostró haciéndose hombre en la persona de Jesús, viviendo una vida que no hemos podido vivir, recibiendo la muerte que todos merecíamos, llevando el peso y el precio de nuestro pecado en aquella cruz, Dios resucitándolo entre los muertos, para que nosotros no solamente podamos recibir perdón de pecados, salvación, sino también vida eterna. Ese Dios en el versículo 5 trae esperanza. Y esa esperanza también es para usted y para mí. Porque el versículo 5 al versículo 7, el apóstol Juan dice a aquella iglesia que Jesús tiene 4 cosas importantes que dejarles saber. Número 1, les da un consejo. Y en el versículo 5 y versículo 6 les dice, escuchen bien, recuerden, reconozcan y vuelvan en sí. Regresen a donde estaban, cuando me amaban a mí más que a cualquier cosa o a cualquier persona. Y aún cuando me amaban a mí más que la doctrina. Regresen. Si usted habita en Facebook, usted tiene que haber visto esta semana, un video que está corriendo millones de views de Alistair Begg. Es un video que les rompe la cabeza. Porque él narra cómo Jesús y los 2 ladrones están allí en ese conversatorio. Y cómo el ladrón llega al cielo y cuando le pregunta el ángel allí, ¿cómo tú llegaste? Él le dice, yo no sé. Le pregunta, ¿tú sabes la doctrina de la justificación? No, yo no la sé. Yo solamente sé que el hombre en medio de la cruz me dijo que entrara. Yo no sabía mucho, yo no entendía mucho. Él lo hizo posible. A veces pasa que nosotros esa verdad deje revelada. Yo no sé absolutamente nada. Yo sé que por Él, por los méritos de Él y solamente por Él, yo tengo acceso a Dios, soy salvo, pero tan pronto llego en ese estatus y comienzo a recibir información, me alejo y creo que es por mis méritos y por mi capacidad y se me olvida que se debe a la obra de Cristo. Y ahí es que entonces Jesús dice, recuerda. Recuerda de dónde has caído. Recuerda cuando me amabas a mí por encima de todas las cosas. Y número 2, arrepiéntete. Pide perdón de corazón. Cambia de mente, de dirección, de manera de vivir. Saca lo que está en medio entre tú y yo. Y 3, regresa. Comienza a hacer las cosas que hacías al principio. Eso es poderoso. Es importante que usted vea que Jesús le dijo no que hicieran nuevas cosas, sino que hicieran las cosas que hacían al principio. Es diferente. Paco, haz esto ahora. No, haz lo que hacías antes. ¿Qué es lo que hacías antes? Busquemos en nuestro corazón. ¿Qué no hacemos ahora en nuestra relación con Dios que hacíamos antes cuando estábamos enamorados? Recuerda, arrepiéntete y regresa. Ese es el consejo. Pero no lo deja ahí, le da una advertencia. Porque si tú no reconoces, te arrepientes y regresas, yo voy a quitar ¿el qué? El candelabro, la luz de ti. En otras palabras, serás materia prima
tendrás peso y ocuparás espacio, pero yo no estaré dentro de ese lugar y ese edificio y en medio de ustedes. Parecerán una iglesia, pero yo no estaré allí. Eso es una gran, gran advertencia. Si tú no reconoces, si tú no te arrepientes y si tú no regresas, yo voy a salir de en medio de ustedes. Así que no solamente le da un consejo y una advertencia, sino que también, número 3, le hace un llamado. El que tenga oídos, escúcheme. En otras palabras, está diciendo, todos aquí me tienen que escuchar porque todos tienen oídos. Escúchenme, lo que estoy diciendo es serio. Respondan. Y entonces da una promesa. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. En otras palabras, si ustedes hacen lo que yo les mando hacer, ustedes disfrutarán de lo que yo ya he hecho por ustedes. Y aunque haya persecución, como la estaban viviendo ellos, y dificultades, ustedes están seguros. Ok, yo quiero que ustedes noten este cierre de esta carta. Porque Jesús hace un cierre similar a 6 iglesias, pero a una iglesia Él no le hace ninguna promesa positiva. Así que hay grupos de creyentes donde Jesús no le va a dar la oportunidad de reconocer, de arrepentirse y de regresar, sino que va a emitir juicio sobre ellos. A esta le está dando una oportunidad. Te aconsejo, te advierto, te llamo y te prometo. A otros solamente le digo, esto es lo que va a pasar. Que no seamos esos nosotros. Y ahí cierra la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso. La pregunta entonces para nosotros hoy, ¿qué día es hoy? 27 de junio del 2021 es, ¿amamos a Dios sobre todas las cosas? Porque el Señor conoce nuestro corazón, tu corazón y mi corazón, como conocía el corazón de los miembros de la iglesia en Éfeso. La pregunta para ti y para mí hoy, ¿amamos al Señor sobre todas las cosas, sabiendo que el Señor conoce la respuesta que yo voy a dar? O sea, la pregunta no es ¿cuánto Zen Relief, Jensen, Ciudad de Dios hace para el Señor? Eso no es la pregunta. La pregunta no es cuántos techos hemos arreglado, ni a cuánta gente hemos ayudado. La pregunta no es a quién estamos discipulando y con quién estamos orando, con quién estamos caminando y a quién le estamos rindiendo cuenta. La pregunta para Félix Cabrera y los pastores no es cuántos sermones hemos predicado, ni a los que dirigen la banda o cantan cuán bien tocan, ni a Yaneli cuántos PowerPoint pasa, o a Isaac cómo maneja el sonido, ni a los de media cómo lo hacen. La pregunta no es cómo estamos haciendo lo que se nos ha mandado hacer. Esa no es la pregunta. Porque probablemente la respuesta que nos va a dar Jesús es la misma: lo están haciendo bien. Han arreglado buenos techos, han servido bien por 5 semanas, están cuidando a otros, están sirviendo bien, lo están haciendo bien, pero tengo algo contra ustedes. Y es que lo que están haciendo lo están haciendo con el motivo incorrecto. Eso es lo que Jesús está diciendo hoy. Lo que estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo con el motivo correcto o hemos dejado, intercambiado nuestro primer amor por Él y por los santos? ¿Estamos más ocupados en lo que hacemos que en lo que somos? Pero pastor, ¿cómo usted puede explicar eso? Sencillo. Detente un momento y detengámonos un momento
y miremos nuestro corazón. El motivo por el que estamos aquí. ¿Cuál es la razón por la que nosotros estamos aquí en esta mañana? Pastor, porque hoy es el día del Señor y los cristianos el primer día de la semana vamos a la iglesia. ¿Cómo usted no sabe eso? Y usted es el pastor. Usted no sabe que nosotros vamos a la iglesia los domingos. Sí, yo lo sé y usted lo sabe. La razón es si esa es la única razón por la que estamos aquí. Porque hay gente que tienen un calendario en su iPhone como el mío que dice domingo a las 11 y después a las 2:30 tienen otra cosa. O sea, este no es el día del Señor. Este es el domingo de ellos y le dan un ratito al Señor. El domingo es mío. ¿Cuál es el motivo por que nos llamamos cristianos? ¿Cuál es el motivo por el que oramos? ¿Cuál es el motivo por el que leemos las Escrituras? ¿Cuál es el motivo por que hacemos lo que hacemos? Jesús está más interesado en la razón por la que hacemos las cosas. Porque al nosotros evaluar la razón por la que hacemos las cosas, nos podemos dar cuenta si hay frío o enfriamiento en mi relación con Dios. Miren, la clave para usted y yo poder saber el estatus de mi relación con Dios se llama descuido. ¿Oraste? Se me olvidó. ¿Leíste la palabra? Tenía otras cosas que hacer. Y como dijo John Piper, lo mejor que Dios ha hecho a través de las redes sociales es eliminar todas las razones que vamos a tener frente a su presencia para decirle, no tenemos tiempo. Y ahora Apple nos hace el favor que nos lo recuerda. Y nos dice el domingo por la mañana, estuviste 17 horas aquí, pero no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la palabra, no tenemos tiempo para pasar tiempo discipulando, rendiendo cuenta, creciendo en la gracia. ¿Qué es lo que yo dejé en mi relación con Dios y qué es lo que yo intercambié? ¿Trabajo? ¿Sueños? ¿Metas? ¿Familias? Yo quisiera ver a creyentes en Ciudad de Dios que amaran a Dios y a su iglesia de la misma manera que aman su trabajo, su familia, su hobby. Yo quisiera ver eso, porque si la gente en Ciudad de Dios le diera a Dios y a esta iglesia lo que le da a lo que no tiene valor eterno, nosotros seríamos soldados de Jesucristo y acabaríamos con este mundo. Pero le damos migajas al Señor. Ellos estaban doctrinalmente haciéndolo bien, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estaban dando lo mínimo, pero el corazón era infiel a Dios porque le estaba haciendo fiel a otra cosa. ¿Cuántos son padres aquí? ¿Podrían levantar la mano los que son padres? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado consejos a nuestros hijos? Consejos a nuestros hijos. Y nosotros lo hemos hecho con el ánimo y la seguridad que el consejo es el correcto y bíblico. Y tenemos la esperanza y la seguridad de que si ellos lo hacen, va a salir bien las cosas. ¿Cuántos dicen, yo tengo evidencia? Yo puedo hacer un libro de todas las veces que le he dicho a mis hijos, a mis hijas, amén, amén. Usted escribe el capítulo 2 y yo escribo el capítulo 3. Y mi mamá puede decir lo mismo aquí. Es una tesis mía. ¿Cuántas veces decimos y vemos que no hacen? ¿Qué es lo más que nos duele? La consecuencia. ¿Qué es lo más que le duele a los pastores? Ver el rebaño del Señor, decirle a uno, por aquí es que dice Dios y ustedes hacen. Y nosotros dejamos algunos y vamos detrás y decimos, papá, mamá,
es por aquí. Y este nos hace, así roto, y hace. Y nosotros vamos otra vez. Es por acá. Yaneli, lo que yo voy a pedirte va a tomar un segundo, pero yo quiero que regrese al desarrollo de la iglesia, a la fase de la iglesia. Dale para atrás, ahí. Ese es Dios Padre, a través de su Hijo Cristo, diciéndole una y otra vez a su iglesia, a sus hijos, es por aquí. Es por aquí. Es por aquí. Y 30 años después, dale una más, le dijo, ¡hey! Es por aquí. Ahora sí puedes ir a la última slide. La pregunta es, ¿cómo terminaron ellos y cómo terminaremos nosotros? La historia dice que después de Jesús haberle dicho eso a la iglesia en Éfeso, inmediatamente ellos respondieron. Inmediatamente ellos respondieron. Pero la misma historia dice que siglos más tarde y años más tarde, la iglesia sucumbió. La iglesia en Éfeso murió. Albergó a la iglesia romana primitiva y desapareció. Una iglesia saludable, de sana doctrina, con buenos líderes, que contendía por la verdad, que señalaba el error, que se multiplicó en la zona, dejó su primer amor y el Señor, dueño y pastor de ella, fue otra vez detrás de ella y le llamó al arrepentimiento y a la corrección y ellos respondieron como a veces hacemos, momentáneamente. Pero al final fueron destruidos. Yo, como uno de los pastores de esta iglesia, no quiero que la Iglesia Bautista Ciudad de Dios termine como la iglesia en Éfeso. Yo sí quiero que seamos una iglesia que nos distingamos por servir y por perseverar. Yo quiero que la gente sepa que nosotros no soportamos los malos. Yo quiero que ellos sepan que nosotros vamos a señalar los falsos profetas. Yo quiero que ellos sepan que nosotros vamos a aborrecer las prácticas de los herejes. Los vamos a hacer. Yo quiero que ellos vean que mientras más persecución se levante en Puerto Rico, nosotros nos vamos a mantener firmes. Claro que los pastores de esta iglesia queremos eso. Pero por nada del mundo queremos que seamos reconocidos por eso nada más. Que la gente entre a esta iglesia y dice, esta iglesia tiene la doctrina correcta. Yo me quedo aquí porque me voy a llenar de información, pero que esta iglesia no sea una iglesia transformada. Yo no quiero eso. Yo creo que Suso no quiere eso. Yo creo que Marco no quiere eso. Yo creo que Héctor y Joel no quieren eso en Misión Dei. Yo creo que un pastor que ama a su rebaño no quiere que solamente seamos reconocidos por la doctrina correcta. Porque la iglesia en Éfeso nos demuestra que tú puedes tener la doctrina correcta y estar lejos de Dios. Nosotros no queremos eso aquí. Así que este es el disclaimer. Vamos a seguir estudiando todo el consejo de Dios. Vamos a seguir predicando expositivamente, vamos a seguir explicando el texto y aplicando el texto, vamos a seguir leyendo literatura, vamos a seguir creciendo en la gracia, pero la gracia con la que nos ha sido revelada esta verdad debe producir una gracia en compartirlo con los demás, no arrogancia ni soberbia. Yo quiero que cuando la gente venga a esta iglesia, la gente sepa que nosotros amamos lo que Dios ama y por lo que dio a Cristo y dio su vida por los perdidos. Yo quiero que cuando nos vea gente que tienen la doctrina correcta, pero el corazón correcto.
y que ese conocimiento produce piedad, no soberbia. O sea que el conocimiento y cuanto más nos es revelado de la persona de Cristo produce en mí un anhelo en ser como Él. Y es ir tras el perdido y predicarle su evangelio. No condenarlo, ni burlarme de Él, ni hacer memes de Él, ni burlarme de donde yo estaba. No queremos ser reconocidos por tener la ortodoxia correcta, pero los motivos incorrectos. Y voy a hacer un disclaimer para que nadie diga lo que yo no he dicho. No, yo no quiero ser una iglesia que suavice el evangelio. Yo no voy a predicar un Kool-Aid gospel. No, nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer. Pero tampoco quiero ser American gospel. Y pararme a condenar al que no piense como yo. Y a burlarme del que no piense como yo. Yo aborrezco y resisto eso. Y le pido perdón a Dios porque muchas veces lo hice. Yo aborrezco el parecer, no un hombre centrado, sino un legalista fundamentalista, que le está añadiendo a las escrituras para poner gravamen sobre la gente que Cristo no ha puesto. Yo resisto eso. No vamos a ser liberal, no vamos a dejar que el mundo entre a la iglesia, pero tampoco vamos a parecer que somos súper espirituales. Porque ese no es el evangelio. Cristo a quien condenó fue a esos. A los que no sabían, les amó, se rebajó, les explicó, le habló en un lenguaje que ellos podían entender, se compadeció de ellos, los vio como ovejas sin pastor. Ese es el espíritu que nosotros queremos tener en esta iglesia. Como gente que sale al mundo y se compadece de ellos porque son como ovejas sin pastor y necesitan que la gracia que nos alcanzó los alcance a ellos. Si usted quiere ser parte de esa iglesia, bienvenido. Si usted quiere estar en los trolls de YouTube, Twitter y Facebook y parecer el puritano más puritano, aquí no hay lugar para eso. Y tampoco hay lugar para el que quiera que esta iglesia se parezca al mundo. Aquí queremos ser la iglesia que la palabra dice que debemos ser. La iglesia que Cristo pagó con sangre por ella. Y que la gracia que hemos recibido, vayamos y la compartamos confiados que Dios puede alcanzar a otros. Esa es la iglesia que queremos ser. Yo espero que usted anhele ser esa iglesia. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Gracias por Cristo, porque Él vino e hizo posible lo que nosotros éramos incapaz de hacer posible. Y mediante su obra, mediante su vida, mediante su muerte y mediante su resurrección, hoy los que somos creyentes podemos celebrar nuestra condición y el que somos parte de tu iglesia y de tu familia. Y esos que somos parte de tu iglesia y de tu familia, en este momento te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque muchos de nosotros hemos colocado la ortodoxia antes del amor. Y no hay incompatibilidad. Se puede ser ortodoxicamente correcto y espiritualmente y amorosamente en nuestra relación contigo y con los demás correcto. No es un oxímoron. No se tienen que excluir una de la otra. Podemos y debemos no solamente predicar todo tu consejo, sino aplicar todo tu consejo, pero lo debemos hacer en amor, para que el mundo vea en nosotros
que lo que decimos, lo hacemos, lo vivimos, nos esforzamos. Esa es la iglesia que nosotros deseamos ser. No queremos ser una iglesia fría y apática. No queremos ser una iglesia que solamente se conozca por ser una iglesia que solamente pelea, grita o se burla, sino que seamos una iglesia que hace defensa ardientemente y que contiende por la fe dada a los santos, pero que lo hacemos con el corazón y los motivos correctos. Y yo, como uno de los pastores de esta iglesia, me presento ante ti pidiéndote perdón, porque yo sé que en mi carácter personal, y muchas veces aún enseñando, lo he hecho con los motivos incorrectos. He querido robarte la gloria, porque muchas veces lo he hecho con el ánimo y la intención y la actitud incorrecta, porque muchas veces he sido sarcástico, porque muchas veces he sido burlón, porque muchas veces no he sido compasivo, porque muchas veces he creído que lo que sé se debe a mi esfuerzo y no a tu gracia. Y yo he lastimado y herido a gente que amo, y he sido impedimento para otros. Pero yo sé que a pesar de mí, de mi ignorancia, de mi estupidez, de mi orgullo, de mi soberbia, a pesar de eso, tú usas otros instrumentos y el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu para, a pesar de mí, poder ministrar a otros y aún salvar a perdidos. Si en este recinto hay alguna otra persona que se parece a mí, yo te pido, Señor, que también tú le perdones y que tú nos ayudes a ser una iglesia que ama de verdad, que se ejercita en la piedad, que practica lo que aprende con el corazón correcto. Tu gloria, la exaltación de Cristo, el crecimiento espiritual de otros creyentes y la salvación de los perdidos. Que eso sea lo que nos mantenga unidos, enfocados y con ánimo de crecer y aprender. Ser una iglesia doctrinalmente fuerte y espiritualmente saludable. Ayúdanos a ser esa iglesia. Y si en medio nuestro hoy hay alguno o alguna que todavía vive de espaldas a ti, que no te ha reconocido como Señor y Salvador, que es su dueño o su dueña, que entienda que aunque tú eres un Dios amoroso, también eres un Dios que estás airado con el pecador todos los días, con aquel que ha decidido vivir de espaldas a ti. Pero también, como hemos aprendido, eres un Dios misericordioso y lleno de gracia. Y que si hoy tú le quitaste la venda de sus ojos y ellos pueden ver su condición de pecado y que viven de espaldas a ti, puedan arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como Señor y Salvador, con la seguridad de que tú lo unes a esta familia, que aunque no es perfecta, como hemos aprendido, le servimos a uno que sí es perfecto, que nos preserva, que nos cuida, que nos protege, que nos ama y que nos guía. Oh Señor, es mi oración, que tú le hayas hablado a tu iglesia y que hayas salvado a alguien que está perdido. Recibe gloria y honra, solo a ti te pertenece, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.